Lo que quería decirles es que ustedes ya están trabajando con estos conceptos que vamos a dar hoy, ya que ustedes ya conocen los apoyos constructivos, sino que lo que vamos a hacer hoy es ratificar lo que ustedes ya conocen. Y vamos a comenzar entonces con el concepto de vínculos. Los vínculos se los puede definir como el apoyo constructivo definido que se le aplica a los cuerpos o estructuras. ¿Y qué es un vínculo? Un vínculo es una restricción al libre desplazamiento de una estructura. ¿Sí? Como es una restricción al libre desplazamiento de la estructura, tenemos que hablar acá de grados de libertad. Y los grados de libertad es toda condición que deja establecida la posibilidad de deslizamiento, de un deslizamiento determinado del móvil o del cuerpo o de la estructura. Si analizamos, por ejemplo, lo que ocurre en el plano, podemos estudiar los grados de libertad de un punto material. Tomamos un eje X e Y y un punto tal como el A. Si luego de sufrir un desplazamiento pasó a la posición A segunda, independientemente del camino recorrido, es decir, cómo hizo para pasar de A a segunda no nos interesa. O sea, independientemente del camino recorrido, siempre se lo podrá descomponer en dos traslaciones. Una paralela al eje X, es decir, pensar que primero se movió de A a A', y otra paralela al eje Y, que posteriormente se movió de A' hasta A segunda. Entonces, esto significa que un punto material en el plano tiene dos grados de libertad, que son dos traslaciones X e Y. O sea, entonces que los grados de libertad de un punto son dos traslaciones. Ahora vamos a ver a los grados de libertad de una chapa. Si en lugar de un punto tenemos una chapa, alfa, y alfa sufre un desplazamiento y pasa a la posición alfa tercera, independientemente del camino recorrido, siempre se podrá considerar que este desplazamiento se efectuó primero paralela al eje X, por ejemplo, pasó a la posición alfa prima. De ahí pasó paralela al eje Y a la posición alfa segunda y finalmente rotó y pasó a la posición alfa tercera. ¿Esto qué significa? Que una chapa en el plano tiene 3 grados de libertad, que son 2 traslaciones más una rotación. Ya que hablamos de chapa, vamos a estudiar del concepto de chapa. ¿A qué llamamos chapa nosotros? Chapa es la materialización del plano de simetría. Representa una estructura plana, rígida, ideal, sobre la cual actúan todas las fuerzas.
Ahí tenemos en la figura, en la pantalla, una viga simplemente apoyada, donde vemos que las cargas y las reacciones están actuando en un plano medio, que es el plano de simetría. En consecuencia, nosotros podríamos simplificar esta estructura y considerar solamente ese plano medio que está abajo. E inclusive esto podríamos continuar sintetizando, ¿no es cierto? Y considerar el eje de ese plano medio. Por eso es que nosotros hacemos una raya y decimos esta es la estructura, porque esa rayita está representando esa viga tal como aparece en la figura. El concepto de chapa puede aplicarse en construcciones porque la mayoría de los elementos estructurales tienen una configuración tal que admiten un plano de simetría. O sea que el plano en el cual se encuentra la sustentación y por lo tanto las reacciones y el plano de fuerza, o sea las acciones, se denomina plano, llamaremos chapa. Y ahora en adelante vamos a trabajar con chapas representándola, ¿no es cierto?, por el plano medio o bien representando por el eje en el caso de que esa estructura tenga un eje de simetría. Muy bien, vamos a ver ahora clasificación de los vínculos. ¿Se entiende el concepto de lo que es un vínculo o me quieren preguntar algo? O sea que cuando nosotros tenemos una chapa y le colocamos un vínculo, lo que estamos haciendo es restándole grados de libertad que tiene la chapa o el punto. ¿Estamos? Sí, profesor, se entiende. Bueno, clasificación de los vínculos. Los vínculos se clasifican en vínculos internos o relativos y en vínculos externos o absolutos. Los vínculos internos son los que relacionan dos o más chapas entre sí y reciben el nombre de articulación. Ya vamos a ver que una articulación equivale a un vínculo doble, es decir, restringe 2 grados de libertad, es decir, las traslaciones sobre el eje X y sobre el eje Y. Los vínculos externos son los que relacionan o vinculan dos o más chapas con la fundación, es decir, limitan la movilidad de un cuerpo respecto de la tierra. Y acá tenemos una viga simplemente apoyada, ¿no es cierto? Sabemos que esta viga tiene 3 grados de libertad y le hemos aplicado un apoyo doble y un apoyo simple. Ya vamos a ver que el apoyo doble restringe 2 grados de libertad y el simple 1. Quiere decir que el número de grados de libertad de la chapa es 3 y el número de restricciones impuestas también es 3. En este caso decimos entonces que la viga se encuentra isostáticamente sustentada. ¿Sí? Los vínculos externos se clasifican en vínculos simples o de primer grado o de primera especie.
y son los que restringen un solo movimiento o grado de libertad de la chapa. ¿Cómo se los puede constituir? De dos formas. Por medio del apoyo móvil o por medio de la biela. El apoyo móvil es ese apoyo que está dibujado ahí en la pantalla, donde vemos que debajo del plano del apoyo hay unos rodillos. ¿Sí? Vemos que en el caso de este apoyo, lo único que puede hacer es moverse en la dirección de los rodillos y del eje X, pero no lo puede hacer en relación al eje Y. En la práctica se lo dibuja directamente sin los rodillos y se deja en blanco nomás ese espacio. Y a la biela se la representa, ¿no es cierto?, por una recta, ¿no es cierto?, que tiene un eje perfectamente determinado. ¿Qué podemos considerar en la práctica un apoyo móvil? Bueno, una esfera que se apoya, una esfera perfectamente circular que se apoya sobre un plano perfectamente liso, es un apoyo móvil, ¿sí?, simple o de primer grado, ya que esta esfera no puede descender, pero sí puede moverse para cualquiera de los ejes horizontales. Bueno, en el apoyo móvil entonces se impide o anula el movimiento en la dirección normal al plano de apoyo sobre el cual descansa. Eso ya lo saben hacer ustedes porque lo han hecho innumerables veces en la práctica. La biela impide todo movimiento en la dirección del eje longitudinal de la barra. Bueno, el apoyo simple o de primer grado es el que restringe un solo movimiento de traslación. Es decir, no impide que el cuerpo se desplace según el movimiento normal al mismo o que rote. Entonces, ¿entendemos el apoyo simple o de primer grado? Esto es fundamental, ¿no es cierto? Sí, sí, profe. ¿Se entiende? Pasamos al apoyo doble o de segundo grado. Son los que restringen 2 grados de libertad. Los vínculos internos, que ya habíamos dicho que se llamaba articulación, equivale a un apoyo doble o un apoyo fijo. Es decir, esa articulación impide la traslación del eje X y del eje Y, pero no impide que rote alrededor del mismo. ¿Qué es lo que ocurre con el apoyo fijo? Que vincula la estructura al terreno natural o a otra estructura, ¿no es cierto? Y es similar al apoyo móvil o de primera especie, pero sin los rodillos. Esto significa entonces que restringe 2 traslaciones, pero no restringe la rotación. También recibe el nombre de charnela. Un apoyo doble, por ejemplo, es la puerta. Si la puerta se puede mover según el eje X o según el eje Y. No, pero puede rotar, sí. Entonces es un apoyo doble. También podemos hablar de ejemplo del apoyo doble, el sub y baja. ¿Sí? Puede
rotar, pero no puede moverse según el eje X ni según el eje Y. Como ven ustedes acá en la figura 4, tengo el cuerpo y tienen anulados los movimientos según X y según Y, pero no el movimiento de rotación. Ahora bien, la intersección de dos apoyos móviles, que pueden ser dos bielas o también dos apoyos de primer grado, constituyen lo que se denomina un apoyo fijo ficticio. Es como si en la intersección de esas dos direcciones, en ese punto, estuviera aplicado un apoyo fijo. ¿Se entiende lo que son los apoyos ficticios? Que lo vamos a necesitar más adelante. ¿Se entiende? ¿Puede repetir, profe? Sí, que el apoyo ficticio no es más que la intersección de las direcciones de dos apoyos móviles, que pueden ser, está constituido como está en el dibujo, por dos bielas o bien por dos apoyos de primer grado. Sí, se entendió ahora, gracias. Bueno, y finalmente tenemos a los apoyos triples, o de tercer grado, o de tercera especie, que son los que restringen los 3 grados de libertad y que se los denomina comúnmente empotramiento. ¿Sí? O sea, fíjense que si yo tengo la chapa metida bien adentro de una pared, esta pared le impide el movimiento vertical, horizontal y de rotación. Restringe 3 grados de libertad. Restringe 3 grados de libertad, por lo tanto se encuentra como en equilibrio. Este apoyo, ¿cómo se lo puede materializar? Si sobre una misma línea, por ejemplo, aplicamos un apoyo móvil y un apoyo fijo, vemos que esta línea equivale a un empotramiento. O también lo podemos hacer de este modo, como está al lado, materializar el empotramiento por medio de 3 bielas. ¿Sí? En la práctica, la notación del empotramiento es muy sencilla, ¿no es cierto? Está indicada acá en este dibujito. O sea que ustedes ya están conociendo al apoyo móvil, al apoyo fijo y al apoyo llamado empotramiento a través de los ejercicios que vinieron resolviendo en la práctica. Ahora lo único que yo estoy haciendo es presentando y justificando eso que le dijeron en la práctica. Bueno, ¿hay alguna preguntita hasta acá? No, profe. ¿No? Bueno, vamos entonces a otro concepto que son los sistemas isostáticos, hiperestáticos e hipostáticos. Se dice que una estructura o sistema de cuerpo o de chapa es isostático cuando el número de vínculos a tierra es el necesario y suficiente para suprimir todos sus grados de libertad. Fíjense, si nosotros consideramos una viga simplemente apoyada, que sabemos que la chapa o cuerpo tiene 3 grados de libertad en el plano, y le aplicamos 3 restricciones, un apoyo simple y un apoyo doble, observamos que este cuerpo está isostático. ¿Sí? Entonces, diremos que esta estructura se encuentra isostáticamente sustentada.
Ahora bien, cuando el número de vínculos que el sistema posee es mayor que el necesario para inmovilizarlo, o sea que hay vínculos superabundantes o superfluos, diremos que el sistema se denomina hiperestático. Y el número de vínculos que exceden el necesario determina el grado de hiperestaticidad del sistema. Si miramos el caso del ejemplito que tenemos acá, tenemos una chapa que tiene 3 grados de libertad y le hemos puesto 3 apoyos de segundo grado. Como contamos las restricciones, tenemos 6 restricciones. Y nosotros necesitábamos solo 3 para dejarlo isostático. Entonces, la cantidad de vínculos que exceden lo necesario es 3. Por lo tanto, diremos que este es un hiperestático de tercer grado. ¿Sí? Si yo a uno de los 3 apoyos fijos lo transformo en un apoyo móvil, continuaría siendo también un hiperestático, pero de segundo grado. ¿Está? Porque tendría 5 condiciones de vínculo y yo necesito solo 3. Entonces, la chapa considerada que tiene 3 grados de libertad está vinculada por 6 condiciones de vínculo, constituyendo un hiperestático. El número de vínculos que excede lo necesario para dejarlo isostático reciben el nombre de grado de hiperestaticidad. Los sistemas hiperestáticos son estudiados en la materia siguiente, en estabilidad 2, ya que nosotros no podemos calcular a los hiperestáticos porque únicamente nos ceñimos a utilizar las fórmulas que nos provee el equilibrio de cuerpos en el plano, y tenemos 3 ecuaciones. Así que para resolver esto necesitaríamos 6 ecuaciones, ¿no es cierto? Porque tenemos 6 incógnitas y nosotros tenemos solo 3 ecuaciones. Entonces hacen falta plantear otro tipo de ecuaciones para determinar las reacciones. Bueno, ahora bien, habría un tercer caso. Finalmente, si el número de condiciones de vínculo aplicado al sistema es inferior a 3, se dice que es hipostáticamente sustentado. Por ejemplo, si yo tengo una chapa, tal como le indicaba en la figura, y le aplico 2 apoyos móviles, esto significaría, ¿no es cierto?, de que la chapa no está isostática, ¿no es cierto? Está hipostática. Y a nosotros, desde el punto de vista de nuestra materia, no nos interesa estudiar a las chapas hipostáticas. Nos interesa estudiar a las chapas que están isostáticamente vinculadas, ¿sí? Y el hecho de decir que están isostáticamente vinculadas no significa que el número de vínculos coincida con el número de grado de libertad, sino que puede suceder también que sean hiperestáticas. Sino que nosotros nos ocupamos solo de estudiar a la isostática en esta materia. La hiperestática es la materia, como reitero, en la que sigue. No sé si quieren hacerme alguna pregunta con relación a esto. No, profe, ¿se entiende bien? No, profesor. Bueno, vamos entonces a los distintos casos de sustentación.
Bueno, otro aspecto que tenemos que tener en cuenta cuando estudiamos la isostaticidad es cómo están ubicados los vínculos, ¿sí? Sabemos que una chapa tiene 3 grados de libertad, por lo tanto, para dejarla isostática podemos dejarla de varias maneras, ¿no es cierto? Por ejemplo, aplicando un apoyo fijo y un apoyo móvil. Pero tenemos que tener cuidado cuando le aplicamos el apoyo fijo y el apoyo móvil, porque puede suceder, ¿no es cierto?, de que se superpongan las restricciones. Por ejemplo, en este caso de la que estoy marcando yo, ¿no es cierto?, el apoyo fijo restringe en la dirección normal al plano de apoyo del vínculo y en la dirección horizontal, que coincide con la que superpone, que coincide con la que tiene la biela. Entonces, estos vínculos, a pesar de que hay 3 restricciones de vínculo, no dejan isostática la estructura. Estos se llaman vínculos compatibles, ¿sí? No tenemos asegurada la... Lo mismo sucede en el caso de la estructura hacia abajo, que está más abajo. Si nosotros le aplicamos 3 condiciones de vínculo simple, pero las direcciones de estos vínculos simples se intersectan en un punto, acá tenemos lo que se denomina el vínculo aparente, ¿sí? Quiere decir que esta chapa puede rotar alrededor de ese punto, por lo tanto, en este caso no se encuentra isostáticamente sustentada. No se encuentra isostáticamente sustentada. Lo mismo sucede cuando los vínculos simples están colocados en forma paralela, ¿sí? Si están colocados en forma paralela, fíjense, estos vínculos no garantizan la isostaticidad, pese a que cumple la condición de grado de libertad y restricciones, porque esta chapa tiene 3 grados de libertad y tiene aplicadas 3 restricciones, pero no están bien aplicadas las restricciones, por eso no lo deja isostática, ¿no es cierto? Entonces, llegamos a la conclusión de que 3 vínculos de primer grado constituyen la condición necesaria y, si están bien colocados, la condición suficiente para lograr completamente la vinculación de una chapa. Nosotros nos abocaremos únicamente al estudio de los sistemas que se denominan isostáticos. Y vamos a comenzar entonces con los sistemas estáticamente determinados de una chapa. Este es el caso más simple. Los sistemas estáticamente determinados de una chapa, ustedes saben resolverlos por lo que estuvieron trabajando en la práctica de 2 formas, en forma analítica o en forma gráfica. En forma analítica, ustedes lo resolvieron aplicando el concepto de línea de cierre. Y en forma analítica lo hicieron aplicando las ecuaciones fundamentales de la estática.
Es decir, que si yo tengo esa viga simplemente apoyada que aparece ahí en la figura, con cargas peso 1, peso 2 y peso 3, y necesito determinar las reacciones en el apoyo A y en el apoyo B, bueno, puedo proceder en forma analítica o en forma gráfica. ¿Sí? Ustedes saben hacerlo ya eso. O sea que conocen la resolución de los sistemas estáticamente determinados para una chapa. Así que no vamos a conversar mucho sobre el tema. Pero nos queda por analizar lo que se llama cadenas de chapas. ¿Sí? Al conjunto de dos o más chapas que se articulan entre sí, lo denominaremos cadena de chapas o cadena cinemática. ¿Sí? Vamos a estudiar en primer lugar, entonces, complejizando nuestro problema de reacciones, a la cadena de dos chapas vinculadas isostáticamente. Habíamos visto que una chapa ya era muy simple, así que pasamos a una cadena de dos chapas. Esta cadena de dos chapas, si nosotros la analizamos, están vinculadas, ¿no es cierto?, a través de una articulación. Y si miramos los grados de libertad, veremos que como cada chapa tiene 3 grados de libertad, tenemos 6 grados de libertad en total. Pero como están articuladas y la articulación equivale a un apoyo doble, le restamos 2 y nos queda 4 grados de libertad. Entonces, para dejar isostática una chapa tenemos que ponerle una estructura, de esta característica le tenemos que poner 4 grados de libertad. Y eso lo podemos hacer colocando 3 grados de libertad a una chapa y 1 grado de libertad a la segunda, o bien colocando 2 grados de libertad a cada chapa. Eso lo vamos a ver enseguida. Entonces, dos chapas libres en el plano tienen en conjunto 6 grados de libertad, 3 cada chapa. Al vincularla mediante una articulación, reducimos 2 grados de libertad, así que me quedan 4 grados de libertad. Pero para dejarla isostático le agregamos 4 condiciones de vínculo más. Es decir, la fórmula que cumple cuántas condiciones de vínculo debe llevar una cadena cinemática es G igual a 3N, que son 3. N es el número de vínculos necesario para fijar la chapa, menos 2N menos 1, que reemplaza, sacando ese paréntesis y resolviendo, me queda N más 2. Fíjense, en el caso del ejemplo que tenemos 2 chapas, necesitamos N más 2, N vale 2, o sea, 4 condiciones de vínculo. No sé si hay alguna pregunta acá, hasta acá. Por mi parte no, profesor. Se entiende bastante. Ustedes ya empezaron con el cálculo de reacciones, ¿no es cierto? Empezaron con las reacciones. ¿Tuvieron alguna dificultad con calcular en forma analítica o gráfica? No. Bueno. No, reacciones en general no hay problema, ¿se entiende? Bueno, vamos a ver a qué llamamos viga Gerber. Cuando las dos chapas se encuentran en forma horizontal, tal como está indicada en la figura,
recibe el nombre de viga Gerber. ¿Sí? Ahí abajo está como nosotros lo hacemos comúnmente en la práctica, ¿no es cierto? Habíamos dicho que en el caso de abajo las chapas están representadas por el eje de la chapa. Y abajo tenemos otros ejemplos. También, ¿no es cierto? Ponemos un vínculo ficticio acá. Una biela que es un apoyo móvil y un apoyo móvil, ¿no es cierto? Estas son las distintas maneras de dejar isostática una viga Gerber de 2 chapas. Fíjense, si nosotros queremos dejar isostática una cadena de 2 chapas y le aplicamos 4 condiciones de vínculo, pero a una de las chapas, la estructura resulta no isostática, porque esta puede rotar, ¿sí? Acá lo único que logramos es dejar hiperestática a una de las chapas y la otra tiene movimiento. Lo que no se puede hacer es, tratándose de una viga de Gerber, es decir, de estando horizontalizada las chapas, colocarle un apoyo fijo a cada una de las chapas, porque en este caso cabría la posibilidad de rotar en la articulación. O sea, acá se daría la situación de un vínculo compatible, ¿sí? Parecería que deberían estar isostáticas, pero no lo están. ¿Por qué? Porque acá los apoyos fijos están restringiendo ambos un movimiento que ya lo está restringiendo la articulación. Entonces, para que esto no se produzca, tenemos que formar un arco, como está acá en la parte de abajo. Entonces, si formamos un arco, ahí sí esta estructura está isostática y pasa a denominarse el llamado arco de 3 articulaciones. El arco de 3 articulaciones puede constituirse, vean ustedes acá que la articulación está constituida por 2 bielas, entonces tenemos que buscar cuál es la articulación ficticia, ¿sí? Que los apoyos pueden estar hechos por apoyos móviles que me dan un apoyo fijo ficticio. Bueno, estas son situaciones que se le van a presentar a ustedes en la práctica. Es importante destacar que cuando le den algún ejercicio en la práctica, lo primero que tenemos que hacer es el estudio de la isostaticidad, ya que si la estructura es hiperestática, no estamos en condiciones de resolver en nuestra materia. Bien. ¿Qué pasa si las bielas, por ejemplo, acá, son paralelas, como dice acá? Si las bielas son paralelas, la articulación ficticia se encuentra en un punto impropio. Quiere decir, se encuentra en el infinito. Bueno, vamos a estudiar ahora las reacciones de vínculo de una cadena de 2 chapas. Vamos a ver primero en forma gráfica y después en forma analítica. Si bien, reitero lo que dije en clases anteriores, en la práctica, a pesar de que nosotros le hacemos en algunos ejercicios calcular en forma gráfica,
lo que interesa es la solución analítica. Bueno, vamos a considerar una cadena de dos chapas y le vamos a aplicar entonces 3 condiciones de vínculo a una de las chapas y una condición de vínculo a la segunda chapa. Como vemos, le aplicamos 2, 3, 4. Tenemos 4 condiciones de restricción porque lo que nos quedaba era 4 condiciones de grado de libertad, ¿no es cierto? Entonces, si consideramos una cadena cinemática de dos chapas que tiene 4 grados de libertad, tendremos que imponerle para alcanzar el equilibrio 4 condiciones de vínculo. Ahora bien, como cada chapa no puede tener más de 3 condiciones de vínculo, eso también lo vimos, existen 2 posibilidades: 3 condiciones a una chapa y una a las chapas restantes, o bien 2 condiciones a una chapa y 2 condiciones a la restante, que de tal manera que formen un arco que recibe el nombre de arco de 3 articulaciones. Esas son las 2 formas de dejar isostática. ¿Cómo procedemos gráficamente para calcular las reacciones? Nosotros tenemos que determinar RC, RB y RA, a las que finalmente tenemos que descomponer en HA y B sub A, ¿no es cierto? Si trabajamos analíticamente, tendremos que, para determinar las incógnitas HA, B sub A, RB y RC, necesitamos 4 condiciones o 4 ecuaciones. La estática nos brinda solo 3, que son sumatoria de X, sumatoria de Y, sumatoria de momentos, y me hace falta una 4ª ecuación que la vamos a sacar de la siguiente manera: tomando sumatoria de momentos a la izquierda de la articulación o bien a la derecha de la articulación igual a 0. ¿De dónde sale esta 4ª condición? Esta 4ª condición sale debido a que la resultante de las fuerzas que actúan a la izquierda o a derecha de la articulación pasan por la articulación. Entonces, su momento estático respecto al mismo será nulo. Esa es la situación que me permite escribir la 4ª ecuación que a mí me hace falta. Entonces, solucionamos nuestro problema del arco de la cadena de dos chapas isostáticas de esta manera en forma analítica. Ahora, en forma gráfica. ¿Cómo lo vamos a hacer en forma gráfica? El procedimiento consiste en suponer sucesivamente cargada una de las chapas y descargada la restante, y determinar las reacciones de vínculos parciales correspondientes a cada una de estas cargas. Fíjense, para aplicar el procedimiento es necesario establecer qué chapa se supone cargada en primer término, y entonces tenemos que analizar a cada una de las chapas y vemos que la chapa S1, o sea, la que se encuentra a la izquierda, se encuentra isostáticamente vinculada a tierra. En cambio, la chapa 2 no está isostática, sin la colaboración de la chapa 1. Entonces, en este caso,
tenemos que empezar por la chapa que requiere colaboración de la otra para quedar en equilibrio. Entonces, consideramos a la chapa número 2, como está acá, el primer paso, consideramos la chapa S2, sacamos la resultante izquierda de todas las cargas activas y luego la descomponemos en RC y en RA12, que es la reacción de la articulación. Y después la reacción de la articulación la aplicamos en la chapa 1, calculamos la resultante de todas estas 4 fuerzas que están acá, que me da resultante derecha, y ahí puedo calcular fácilmente en forma gráfica la RB y la RA. Y después a esta RA la voy a descomponer en una HA y una B sub A. En el caso de una viga Gerber de 2 chapas, que esté cargada así como indica la figura, en forma analítica, si yo quiero saber las reacciones de esto, aplico sumatoria de momento a la izquierda de A12 y calculo RC, ¿no es cierto? Sumatoria de momento con respecto al punto A, calculo RB. Y después por sumatoria de X, por sumatoria de Y, calculo B sub A y HA. En este caso, como no hay carga horizontal, calculo directamente RA. O también puedo trabajar, ¿no es cierto?, para resolver este mismo sistema en forma gráfica. Y también en forma gráfica tenemos que utilizar el concepto de línea de cierre. Hasta ahora veníamos trabajando sobre una sola chapa, entonces había una sola línea de cierre. Pero ahora que hay 2 chapas, va a haber 2 líneas de cierre. Esto significa que el número de líneas de cierre está relacionado con la cantidad de chapas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, lo que vamos a hacer es un polígono de fuerza con las cargas activas, P sub 1, P sub 2, P sub 3, y vamos a trazar un polígono funicular. Tenemos rayo 1, rayo 2, rayo 3, rayo 4, rayo 1 hasta cortar la fuerza 1, rayo 2 hasta cortar la fuerza 2, rayo 3 hasta cortar la fuerza 3 y rayo 4. Y posteriormente empezamos a trazar las líneas de cierre. Siempre se debe comenzar por el trazado de la línea de cierre de las chapas apoyadas. Quiere decir de aquellas chapas que requieren colaboración para quedar isostáticas. En nuestro caso se trata de la chapa número 2. Entonces por ahí trazamos la primera línea de cierre. Entonces unimos la vertical que pasa con C con el rayo 4, yo tengo un punto. Y la vertical que pasa por la articulación y el rayo 3, obtengo el segundo punto. Uniendo esos puntos tengo la línea de cierre 2. Pero la línea de cierre 2 pasa a ser el último rayo del polígono 1. Entonces, para obtener la línea de cierre 1, lo que tengo que hacer yo es unir el punto 1, que es la intersección de la vertical que pasa por A con el rayo 1, junto con el punto que se obtiene de prolongar el rayo 2 hasta cortar la línea vertical que pasa por B. Ya dijimos que este rayo pasa a ser el último rayo de ese polígono. Entonces,
ahí obtenemos la línea de cierre 1. Luego, llevando paralelamente esta línea de cierre obtenida, primero marco la 2. ¿Y la 2 qué me dice? La 2 me divide esto en dos segmentos. Desde la línea de cierre 1 hasta la línea de cierre 2 RD y de la R2, de la línea de cierre 2 hasta 1 RA. Y luego trazo la línea de cierre 1 y eso me va a dar RC, RB, RA. No sé si está entendido esto o hace falta explicar más. Hicieron esto en la práctica, ¿no es cierto? Trazar dos líneas de cierre. ¿O no hicieron todavía? Hola. Hola. ¿Puede explicar de vuelta, profe? Bueno, ¿qué cosa necesitas que te explique de vuelta? ¿Por qué hay dos líneas de cierre? Porque hay dos chapas. Cada chapa tiene su línea de cierre. Ah, bueno. Entonces, ¿por qué línea de cierre comenzás trazando en este caso? ¿Por la línea de cierre de la chapa 1 o la línea de cierre de la chapa 2? ¿El de la chapa 1? No, de la chapa 2. ¿Y por qué de la chapa 2 y no de la chapa 1? ¿La chapa 2 sería la que está a la derecha? Sí, la chapa 2 es la que está a la derecha. ¿Por qué empezar por ahí? Porque esa es la chapa que requiere colaboración para Claro, sí, eso le estaba por decir. quedar isostática. ¿Sí? Sí. Ya vimos en el método anterior que era cuando le aplicábamos, cómo resolvíamos primero por la chapa 1 y después resolvíamos la reacción de la articulación y esa reacción de articulación le pasamos la chapa 1 que es la que está isostática. Lo mismo pasa en la solución analítica. La solución analítica consiste en empezar a calcular por la chapa 2. Fíjate acá abajo. Empezamos y calculamos RC y RM. Después a RM lo ponemos en lo que es reacción acá como acción acá y acá aplicamos sumatoria de X, sumatoria de Y, sumatoria de momento y obtenemos las reacciones. ¿Se entiende esto? ¿Hace falta alguna aclaración más? Sí se entiende, profe. ¿Hicieron esto en la práctica? No recuerdo bien, creo que sí, profe. A lo mejor todavía no, porque todavía no terminaron con reacciones, ¿no es cierto? Guillermo, Sí. sí, casualmente empecé a darle yo la última clase, esta teoría, y el concepto que le apliqué para que puedan diferenciar que en este caso la chapa es la chapa parásita, ¿viste? ¿Me entendés? Que necesita apoyarse en la otra, Claro. está bien definida isostáticamente, y ese fue el concepto que yo le tiré la clase pasada para que ellos vayan interpretando. No le di con la rigurosidad que le estás dando vos, la chapa, el concepto de Viga Gerber, porque necesita su tiempo de maduración, viste, los alumnos.
Sí, Ese fue sí. el concepto que le había explicado en la clase pasada. ¿Viste? Y cuando quiera, Guillermo, tomamos asistencia. Bueno, y ahora aprovechamos antes de empezar este arco de 3 articulaciones, Mario. Correcto. Y empezamos nomás, Guillermo. Buen día, alumnos. Bueno, por favor, prendan sus cámaras para dar la asistencia. Vamos a tomarle la asistencia entonces, Mario. Sí, tomarle nomás. O tener la lista vos, ¿no? O yo No, tengo. no tengo la lista, no tengo, Bueno, no tengo. bueno, listo. Acosta, Marcelo. No está. Bueno, anda pidiendo que prendan la cámara. Sí, sí. Sí. Amarilla, Leila. Presente, profe. Gracias. Gracias, Amarilla.